Vamos a ver ahora el proceso de planificación presupuestaria. Como habíamos dicho, el procedimiento, el presupuesto de toda la empresa es un presupuesto relativamente complejo. Por lo tanto, está bueno dividirlo en partes. Estas partes van a ser componentes del presupuesto y son tremendamente importantes para hacerlo. Si una de estas partes está mal hecha, todo el presupuesto va a estar viciado y probablemente no nos sirva para nada. Bueno, como podemos ver, lo primero que hacemos es el presupuesto de operaciones, es decir, comenzando por las ventas. Estas ventas se presupuestan mediante los pronósticos de ventas, con las metodologías que ustedes habían visto, y de las ventas, obviamente tenemos que tener en cuenta cuáles son los stocks de productos terminados, y de allí vamos a sacar qué es lo que tenemos que producir. En base a esta producción vamos a necesitar bienes de capital, como ser, por ejemplo, maquinarias, instalaciones, alquileres y todo ello. O sea, instalaciones que pueden llevar a la necesidad de pagar alquileres. Por otro lado, tenemos ya los costos y los gastos. Los gastos comerciales, que van a ser el resultado del plan de marketing, los gastos administrativos, en investigación y desarrollo si lo habría, y sobre todo, muy importante, los costos. En los costos vamos a tener los tres componentes del costo que nosotros ya sabemos: la mano de obra directa, la materia prima directa y los costos indirectos de fabricación. Normalmente, cada uno, por la naturaleza distinta de estos costos, cada uno de estos costos van a tener su propio presupuesto. Bueno, luego de ello vienen los resultados. Los resultados, recuerden que siempre va a ser los ingresos por venta menos todos los costos que se ha tenido para producir estas ventas, y habría que restarles también todos los impuestos. Entonces todos ellos van a conformar los egresos, y de allí vamos a sacar el resultado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces, como vamos a ver seguidamente, eso nos va a llevar a problemas financieros. Esto es decir, aunque tengamos resultados positivos, puede que tengamos flujos de caja negativos, y como eso no puede ser posible, ya que entraríamos en cesación de pago, vamos a tener que buscar la financiación en base a este flujo de efectivo. Entonces, en esta etapa generalmente ya se puede ver que se busca el flujo de caja. ¿Por qué se busca el flujo de caja? Porque los resultados son de alguna manera un poco más estáticos, pero los flujos de caja son tremendamente cambiantes, y estos son los que van a ser necesarios para trabajar. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de bancos que vemos acá, que va a estar conformado básicamente por placas de madera, y estas placas a su vez van a ser resultado del corte de dos placas de como las entrega el fabricante, el proveedor. Bueno, aquí tenemos algunos datos. Se venden 1.200 unidades anuales a un precio de 600 pesos. Los porcentajes de ganancias, que es anual, es 30%, IVA 21%, ingresos brutos 3%. 80% de la venta se hace entre febrero y mayo, esto porque se supone que estos bancos los compra la municipalidad en esa época. Se coloca efectivo al 1% y se toma efectivo al 2% cuando necesitemos financiarnos. Se paga el 30% al encargar y el 70% a 90 días. Esto es lo que el cliente nos paga. Ahora, se entrega en el momento que el cliente lo encarga, o sea, cuando paga el 30%. La capacidad máxima es de 200 unidades por mes. El stock inicial va a ser de 300 placas. Cada placa cuesta 183 pesos y rinde, como habíamos dicho, dos placas. Y cada banco va a constar de 50 placas finales. El proveedor entrega en lotes de 1000 placas en 48 horas. Esto sirve para saber en cuánto tiempo pedimos, pero sobre todo las 1000 placas van a ser la unidad de compra, que eso nos va a servir a la hora de comprar materia prima. Se paga un flete del 4% y el costo de comprar mercaderías del 2%. Mantener stock también cuesta un 2% mensual. Los sueldos son 30.000 del gerente, 19.000 de un administrativo, supervisor también 19.000, 3 operarios a 19.000 cada uno, 19.000, perdón, uno, 25.000 el otro y 17.000 el tercero. Bueno, también tenemos los costos de los alquileres, de los cuales el 20% está asignado a producción,
y 12.000 pesos va a ser la amortización de toda la maquinaria. El fondo de maniobra, que luego veremos qué es, se considera el 20% de las ventas, los gastos administrativos 20.000 por mes y comerciales 30.000. Los costos internos de fabricación son 69.000 pesos por mes. Comenzamos ahora a ver cómo hacemos el presupuesto. Lo primero que vamos a ver es que en muchas oportunidades se va a necesitar dinero para trabajar. Ese dinero se llama necesidad de capital de trabajo y que se puede definir como el dinero que se necesita para poder financiar los gastos y costos normales en el corto plazo. En principio, este dinero idealmente se debería obtener de las ventas, pero muchas veces estas ventas, como es el caso de los bancos, no se realizan en el mismo mes y por lo tanto se deben cubrir los gastos. Bueno, el presupuesto parte de que los ingresos menos los egresos deberían ser igual a cero. ¿Por qué decimos que lo ideal es que sean igual a cero? Porque de esa forma no vamos a tener que pedir dinero, pero tampoco vamos a tener dinero almacenado, digamos, sin producir. Entonces, todo lo que hagamos debería llevarnos a esta forma. O sea, trabajar con la mínima cantidad de dinero tendiente a cero. Pero ¿qué ocurre? Es muy raro que esta ecuación se cumpla, o sea que los ingresos y los egresos estén perfectamente sincronizados. En general, se debe pedir efectivo, o si bien tenemos más ventas que los egresos, se coloca estos efectivos en algún instrumento como el plazo fijo para no perder el costo de oportunidad del dinero. Entonces, si los egresos son mayores que los ingresos, que esto ocurre en algunas partes del año, entonces deberíamos pedir efectivo, pedir dinero. Y por el contrario, si los egresos son menores que los ingresos, deberíamos colocar este efectivo en algún instrumento como un plazo fijo. El efectivo pedido se conoce también como necesidad de capital de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Si pedimos dinero, nos va a generar un costo, un egreso de intereses perdidos, digamos, por la utilización de este dinero. Y a su vez, si colocamos efectivo, esto nos va a dar una ganancia de intereses que luego tenemos que aplicar dentro de los ingresos. Bueno, esto está muy bien, pero nosotros tomamos un periodo fijo, como por ejemplo un mes. Pero ¿qué pasa dentro del mes? Por ahí puede ocurrir, como normalmente ocurre, que se pagan los sueldos y todo lo que son los servicios, se pagan a principios de mes. Pero no necesariamente, como al proveedor al cliente le pasa exactamente lo mismo, el cliente que va a tender a hacer, a pagarlos luego de este periodo. Por lo tanto, se pueden llegar a generar ciertos baches, ¿no es cierto? Y estos baches se van a cubrir, con lo que llamamos como fondo de maniobra, que es un dinero necesario para cubrir estos vaivenes que hay dentro del mes. No se olviden que cuando hacemos este análisis que tenemos en pantalla, estamos pensando en un mes completo. Entonces, así se define el fondo de maniobra, como esta cantidad de dinero que se necesita, además de lo estrictamente necesario para financiar, se necesita esta pequeña cantidad de dinero para operar, digamos, sin contratiempo durante el mes. Podemos verlo aquí, por ejemplo, durante el plazo de un mes, qué es lo que va a pasar con el fondo de maniobra. Dentro del mes tenemos estos ingresos y estos egresos, por lo tanto vamos a tener una necesidad de capital de trabajo que cumplir. Con eso estaríamos cumpliendo este juego de suma cero que habíamos visto adelante. Pero sin embargo, fíjense, ¿qué es lo que pasa con los egresos? En algún momento los egresos al principio del mes son mayores. ¿Por qué? Porque están todos los vencimientos, tanto del pago de la mano de obra directa como de los impuestos. Y luego a fin de mes van a caer. Y los ingresos, por otro lado, puede pasar la forma totalmente contraria, por lo que dijimos que el cliente le pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, tiende a pagar cuando ya pagó todos sus servicios, que es al final del mes. Para esto, entonces se generan una zona, digamos, donde nos va a faltar dinero, que la debemos cubrir con el fondo de maniobra, y una zona donde nos va a sobrar dinero. Entonces, este dinero que sobra
en este momento pasa de un mes a otro como el fondo de maniobra. O sea, el fondo de maniobra es un dinero que se mueve de mes a mes sin consumirse. En realidad se consume y se recupera, se consume y se recupera, pero al final del mes se supone que queda igual que como comenzó. Por lo tanto, se pasa al periodo siguiente, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar a desarrollar un presupuesto. Normalmente hay muchas formas de desarrollar el presupuesto y más que centrarnos en los números, deberíamos en este caso centrarnos en el concepto en sí mismo. Acá vemos que la cantidad pedida, que en este caso es muy sencillo porque no se pide ningún pronóstico, sino que se trabaja sobre pedidos en firme, sabemos que durante unos meses se piden muchos bancos, 240, y durante el resto de los meses, que son aproximadamente 4 meses, durante el resto de los meses se pide una cantidad muchísimo menor, que son 30. Sin embargo, acá nomás ya podemos ver nuestra primera consideración. Fíjense que la capacidad es de 200, por lo tanto, si esperáramos a febrero para producir, no podríamos producir los 240 que nos piden. Por lo tanto, acá vemos una primera utilidad del presupuesto, es anticiparnos a la producción para que no tener que pedir que tercerizar parte de la demanda, sino para hacerla nosotros, pero anticipándonos un mes, ¿no es cierto? Entonces, en enero se producen 190 y se entregan los 30 que se han pedido. Bueno, así calculamos la necesidad de materias primas. Fíjense que nos da un número que no es redondo, 4.450, y habíamos dicho que el módulo para pedir era 5.000. Por lo tanto, acá vamos a pedir 5.000 y nos va a quedar un stock de materia prima y un stock también de productos terminados, que luego vamos a ir consumiendo mes a mes, como se muestra acá en la tabla. Bueno, podemos ver entonces que la cantidad pedida va de acuerdo a lo entregado, ¿no es cierto? Que vemos, en este caso está perfectamente de acuerdo, por eso que no se la ve, no se ve esta curva, digamos, en azul, porque está tapada por la curva de las entregas. Sin embargo, fíjense cómo la curva de producción comienza antes, por lo que habíamos analizado antes. Bueno, acá viene la primera consideración financiera. Fíjense que en enero teníamos adelantos, que es lo que nos habían pedido, de 540.000 pesos, que se van a cumplimentar con 1.260.000. Esto va a ser 1.800.000, si no me equivoco, que es el total de los pedidos de enero. Pero fíjense cómo es la dinámica. Se cobra solamente una pequeña parte, un 30%, y el otro 70% se lo cobra a 90 días. Esto va a hacer que, sin ninguna duda, necesitemos capital de trabajo. Bueno, así pasa mes a mes, de acuerdo a lo que se va vendiendo. Entonces, bueno, los ingresos van a estar formados por las ventas, pero de las ventas en sí mismas no representan dinero, sino representan un compromiso del cliente a comprarnos, pero solamente da el 30% en cuanto a dinero. Sin embargo, en los meses subsiguientes va a haber ingresos de ese 70% que va quedando de los meses anteriores. O sea, en el mes 4 vamos a recibir el 70% de lo que correspondía al mes 1. Bueno, también pueden ir los aportes sociales y también los adelantos, los aportes sociales, más el dinero que nos deben los clientes, que se va pagando a 90 días según la operatoria de esta empresa ficticia. Bueno, aquí vemos todo lo que corresponde a los costos en la materia prima, el mantener inventarios, el mantener de productos terminados, ¿no es cierto? Los costos de comprar, los gastos administrativos y todo lo que va quedando de lo que habíamos visto en el presupuesto. Entonces, esto hace toda una serie de erogaciones que son importantes a considerar. Bueno, fíjense, acá el 100% de la mano de obra directa se va a tomar
como variable, digamos. ¿Por qué? Porque no nos interesa en este análisis eso, sino nos interesa cuánto es lo que se gasta, porque habíamos visto que en este caso se daba como fija, digamos. Luego se le aplica a los costos variables del producto, pero no hay ningún apartado dentro del presupuesto que nos diga que la podemos variabilizar. Es esa la razón por la que ustedes tienen como constante esta variable, digamos, este componente a lo largo de los distintos tiempos, los distintos periodos. Bueno, los costos indirectos de fabricación también se van a considerar constantes, aunque ustedes saben que varían con las operaciones. También podrían ir los retiros de los socios dentro de los egresos. Acá hay un apartado muy importante. Normalmente la carga fabril es un concepto netamente técnico que nos sirve para calcular el costo del producto. Sin embargo, cuando uno tiene que hacer el pago de eso, normalmente va atado a otras cosas como alquileres, jornales, etc. Entonces, muchas veces, ¿qué puede pasar? Hay un ítem que son todos los sueldos, por ejemplo, del supervisor. Y de allí, esos sueldos, perdón, todos los sueldos de los operarios, ahí está incluido los sueldos de los supervisores también. O también se puede separar el sueldo de la carga social, como es el caso que vimos aquí. Y fíjense, está ahí 69.000 pesos dentro de la carga fabril. Pero si las cargas sociales las ponemos por afuera, van a representar aproximadamente 30.000, el 40% de 30.000 pesos, que son estos 12.000 pesos. Y también tenemos lo mismo con los alquileres de fábrica. ¿Qué pasa? Todos estos ítems ya están incluidos dentro de la carga fabril. Por lo tanto, si la carga fabril está separada en un concepto técnico como esto, y por otro lado están estos ítems porque son importantes para presupuestarlos de alguna manera, tenemos que poder desdoblarlos de la manera que vamos a ver enseguida. De los 69.000 pesos esto, que es la carga fabril, si es que en el ítem, en las erogaciones, tenemos aparte sueldo del supervisor, cargas sociales del supervisor y alquileres de fábrica, entonces esto tenemos que sacarlo de la carga fabril. Por lo tanto, la carga fabril va a quedar 19.000 pesos y estos 50.000 van a ir aparte. ¿Por qué se hace esto? Que parece muy complejo, pero se lo hace porque muchas veces se necesita tener la información, por ejemplo, de carga fabril, pero facturas, como es el caso de EDET, vienen en una sola factura. No viene discriminado lo que va a producción de lo que va a administración o a distribución. Por lo tanto, esa discriminación la tenemos que hacer nosotros restándolo de la carga fabril. Este tipo de mecanismo es bastante común y hay que tener en cuenta antes de hacerlo. Bueno, cuando sacamos todos los ingresos menos todos los egresos del mes, nos da un flujo de caja que vamos a llamar bruto. Esto quiere decir que es como daría el flujo de caja si nosotros no hacemos absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Nos fijemos en los primeros meses de mayor producción, específicamente de enero a mayo, que nos da negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con respecto a esto? Tenemos que ver cuánto necesitamos, digamos, para producir. Entonces, esa necesidad de capital de trabajo es la que va a cubrir todos estos gastos, o sea, la que va a servir para pagar los costos de producción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, otra cosa que pasa acá que también es importante es que normalmente cuando uno pide dinero al banco, pide cantidades completas también. Por eso ustedes van a ver que de 1.189.000 pesos se pide 1.200.000. De 798.850 se pide 800.000 y etcétera, etcétera. Entonces esto va a ir quedando un pequeño flujo con financiación que va a ser el resultado de esto. Además, porque también los presupuestos en algún grado son aproximativos también. Bueno, sin embargo, si hacemos así, ustedes fíjense que para una erogación de... bueno, acá no dice la erogación, pero para un flujo caja bruto de 1.100.000, quedarnos solamente con 10.000 pesos es el 1%. Por lo tanto, seguro que vamos a entrar en cesación de pago en algunos momentos del mes, por el fenómeno que hablábamos al principio
del fondo de maniobra. Por lo tanto, necesitamos un fondo de maniobra que va a ser igual a este número que habíamos dicho que era el 20% de las ventas, si no me equivoco. Por lo tanto, la necesidad de capital de trabajo real que necesitamos pedir no es 1.200.000 como veíamos antes, sino 1.370.000. De manera que el flujo definitivo presupuestado nos dé 180.350, que es aproximadamente, pesos más, pesos menos, el fondo de maniobra. ¿Por qué? Porque ese es el dinero que vamos a necesitar realmente para trabajar durante el mes de enero. Entonces, esta es la forma por la que se saca. Bueno, ¿cómo se determina el fondo de maniobra? Vamos a ver, pensemos por ejemplo en un ingenio que trabaja full 4 meses, pero vende durante todo el año una cantidad constante. Gráficamente podría verse así, ¿no es cierto? Bueno, ¿a qué vamos a atar el fondo de maniobra? Evidentemente, durante estos meses que tenemos unos egresos relativamente bajos, ¿no es cierto? Que estos egresos van a estar dados por los costos. No necesitamos un fondo de maniobra sumamente grande. ¿Por qué? Porque las cuentas que tenemos que pagar son pequeñas, por lo tanto, vamos a necesitar un fondo de maniobra pequeño. Pero sin embargo, en la época de zafra, en la época de producción, vamos a necesitar un fondo de maniobra mayor. ¿Por qué? Porque ahí están todos los gastos y todos los ingresos que teníamos pensado y seguramente va a haber estos desfasajes. Por lo tanto, al fondo de maniobra, en el caso de un ingenio, se lo debería atar a los egresos, a las ventas que hace, porque son más estacionales. Si la atamos a los ingresos, probablemente andemos bien en este momento, pero aquí nos empecemos a quedar sin dinero, ¿no es cierto? Si la atamos a los ingresos. Entonces nos conviene así. Bueno, sin embargo, entonces, bueno, acá vemos esto que le decía recién, que lo más importante para el fondo de maniobra es atarlo a las compras, a los egresos. En el caso de un hotel ocurre una cosa completamente distinta. Los egresos son prácticamente constantes porque constan de personal, alquiler y cosas por el estilo, y los ingresos son los que varían. La habitación de un hotel que no se ocupa una noche es plata perdida 100% porque no se puede hacer otra cosa. Entonces, al fondo de maniobra en este caso nos va a convenir atarlo a los ingresos, a las ventas. Bueno, entonces, estamos viendo acá con respecto a esto que habíamos visto con la carga fabril de por qué es tan diferente, y era por esta cuestión de que teníamos que optar para clarificar el presupuesto qué nos conviene más, si nos conviene mostrar la carga fabril o si nos conviene mostrar separadamente cada uno de los conceptos. Si cualquiera sea la decisión que tengamos, seguramente vamos a tener que hacer un mecanismo como el que vimos al principio para sacar la carga de allí. Bueno, acá vemos claramente cuál sería el flujo de caja, en este caso de este color, sería el flujo de caja teórico, sin financiación. Por supuesto que vemos que al principio está tremendamente por debajo, luego tenemos un flujo mucho mayor y al final terminamos con un flujo negativo, pero no tan grande, ¿cierto? Bueno, fijémonos, sin embargo, que el flujo definitivo, que es este color ladrillo que vamos siguiendo, es por un lado bastante menor, tiene bastante menores variaciones y por supuesto va a tener un flujo mayor en la época que tengamos mayor producción. Otra de las cosas que se puede notar acá es que nunca va a llegar a cero. ¿Por qué? Porque cero significaría cesación de pagos. La empresa nunca puede llegar a cero. Por supuesto, con respecto al efectivo pedido, podemos ver que en los primeros meses del año se pide dinero y luego se pide un poco más al final del año. Y con respecto al efectivo colocado, vemos que a partir de este momento se coloca efectivo. ¿Por qué? Porque nos está sobrando. Y mantenerlo dentro de la empresa sería perder el costo de oportunidad de un plazo fijo mínimamente. Bueno, ¿cuáles son las notas que se hacen al presupuesto? Las notas en sí mismas son pequeños presupuestos que se hacen para ir aclarando las cosas. Por ejemplo, la nota empleado especifica cuántas cantidades de empleados hay, cuál es la distribución,
cuáles son sus cargas sociales. Por ejemplo, algunos empleados pueden facturar por las cooperativas, o algún plan del gobierno me puede estar pagando parte de las cargas sociales. Por lo tanto, esta parte es bastante interesante. Esto vendría a ser de alguna manera muy relacionado con la mano de obra directa también. Están las notas de los servicios fabriles, que son la energía, el gas, alquileres, ¿no es cierto? Muchas veces se piden adelantos y cosas por el estilo, entonces también estas las debemos tener, ¿no es cierto? Bueno, luego viene nota carga fabril, nota de los impuestos, las compras, cómo se van pagando las compras y cómo se espera que nos paguen las ventas. Por ejemplo, una nota de carga fabril sería del tipo de como la vemos recién. O sea, es un presupuesto de la carga fabril y dice, tiene algunas notas aclaratorias en cada uno de los meses. Bueno, una cosa que es importante y nosotros hemos visto es que el presupuesto habla exclusivamente de flujo de caja. O sea, no habla de resultados. Le interesa ver el flujo de caja. Por supuesto que es complementario al estado de resultado. Bueno, lo que es muy importante acá es separar lo percibido de lo simplemente devengado. Por ejemplo, una venta, cuando se hace una venta y que tiene una parte de contado o nada de contado, por ejemplo, se puede vender todo a 90 días, sirve al estado de resultados, pero sin embargo en el presupuesto hay que poner la parte que efectivamente se va a pagar dentro del periodo. Como también dentro de 90 días hay que poner la parte que se debería haber pagado. Bueno, el problema viene ahí, o sea, ahí está claro. Ventas en este caso no es lo mismo que adelanto o pago de las ventas. Bueno, luego tenemos otros meses donde no tenemos ventas, pero tenemos los pagos atrasados. Se deben incluir las amortizaciones dentro del presupuesto, pero fíjense, en ese sentido, cuando las amortizaciones luego se tienen que volver a sumar, porque uno no gasta la amortización que se tiene todo el tiempo, sino, por ejemplo, si algo se amortiza en 10 cuotas de 3.000 pesos, todos los meses tenemos que poner esos 3.000 pesos. ¿Por qué? Porque forman parte de los costos indirectos de fabricación. Pero a su vez va a haber que hacer una compensatoria de sumarle otra vez esos 3.000 pesos porque los tenemos dentro del circuito de efectivo. Sin embargo, cuando se rompa una máquina o algo, también hay que reflejarlo, pero hay que ver si se reflejan o no los resultados. Por ejemplo, vamos a suponer que al mes 4 se rompa algo y esto que se ha roto cueste exactamente 12.000 pesos. ¿Y cuánto tenemos acumulado en depreciaciones? 12.000 pesos también. Por lo tanto, no afecta para nada el resultado, pero sí afecta el flujo de caja, porque esos 12.000 pesos van a tener que salir en el mes en cuestión donde se ha roto la máquina. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que ir haciendo. Como conclusiones, el presupuesto se ayuda en la organización a los manejos del dinero, que son bastante complejos. Permite saber cómo y cuándo necesitamos endeudarnos. Permite anticipar las necesidades, por ejemplo, las compras, por ejemplo, los alquileres de capacidad, etcétera, etcétera. Permite manejar la capacidad, como habíamos visto en el ejemplo, que pasaba cuando había un mes donde nos pedía una mayor cantidad de la que tenemos, digamos, disponible. Entonces hay que hacer un manejo de la capacidad. Está muy relacionado, por supuesto, con la producción. Se trabaja siempre en base a lo percibido, no en base a lo devengado. Por ejemplo, ya habíamos dicho que las ventas en realidad poco importan en el presupuesto. Lo que importa es el pago de esas ventas. Por supuesto que las ventas en sí mismas van a servir para determinar ese pago. Y su base es el flujo de caja. El presupuesto vendría a ser lo mismo que un flujo de caja presupuestada durante un periodo determinado. Bueno, se termina entonces la clase de cómo hacer un presupuesto, que es lo que habíamos venido viendo.